Título para hoy día es Las mujeres en el ministerio de Jesús. Versículo de memoria, Gálatas 3, 26 y 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. ¿Y quiénes son esos todos? No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno ¿en quién? En Cristo Jesús. La significancia de este versículo es grande. Todos somos iguales. En ese tiempo había una división entre judíos y gentiles, griegos. Para Jesucristo, no más. La sociedad estaba dividida entre esclavos y libres. No hay esclavos ni libre. No hay varón ni mujer. En ese tiempo, las mujeres tenían problemas en la sociedad. Pero aquí dice, esto tiene que acabarse. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois unos ¿en quién? En Cristo. O sea, la clave de la unidad es Cristo. Esa es la clave de la unidad. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Y como nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Y por supuesto que vamos a hablar ahora de las mujeres en el ministerio de Jesús. Cosas interesantes acerca de las mujeres. Miren lo que pasa. Lucas 1, 42, 43. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Quiénes están hablando? Vamos a ver quiénes están hablando en Lucas 1, 39 y 41. Miren, en aquellos días levantándose ¿quién? María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó ¿a quién? A Elizabeth. Dos mujeres, María y Elizabeth. ¿Y qué sucedió? Miren lo que dice. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre. En otro versículo dice de felicidad. De felicidad. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y entonces en esa circunstancia es esta conversación. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Entonces hace una pregunta interesante, importante. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Está hablando Elizabeth. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la pregunta más grande todavía es, ¿por qué se eligió a María? Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué a María? ¿Por qué específicamente a ella y no a otra dama? Dice aquí que María era una estudiante devota de las Escrituras y por ello adecuada para ser la madre de Jesús. Wow, estudiante devota de las Escrituras. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Alguna cosa que nos dé una pista del por qué. Es bien interesante cuando María recibe la noticia a través del ángel de que ella va a ser la madre terrenal de Jesús. La forma, el canto que ella empieza a elevar y entonar nos da las características de una persona, primero, que ha estudiado a profundidad la Escritura. Y segundo, que la relación de ella con el autor de las Escrituras era tan buena que la llenaba de gozo saber que en ella se estaba haciendo el cumplimiento de la profecía. Wow. Eso es interesante, importante. Pero miren este versículo importante, Lucas 1, 45. ¿Qué es lo que le dice Elizabeth? Y bienaventurada la que, ¿qué cosa? Creyó. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor.
¿Por qué María? Porque creía. Fe. Tenía ¿qué cosa? Fe. Fe. Este versículo es importantísimo. Miren cómo traducen otras versiones. La Nueva Versión Internacional. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Es que ella creyó. Una mujer de fe. Tenía fe. Miren esta otra traducción al lenguaje actual. Dios te ha bendecido porque confiaste ¿en qué? En sus promesas. Imagínense. Toda confianza. Y esta otra versión, palabra de Dios para todos. El Señor te bendecirá porque creíste que sucedería lo que Él te dijo. Una demostración de confianza en Dios inquebrantable. Inquebrantable. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se va a cumplir, y lo creo y se va a cumplir. Por eso se le eligió. Pero ¿de dónde viene esta fe? ¿De dónde viene esa fe? ¿Qué pasó con ella? ¿Cuáles eran las características de esta mujer de fe que, wow, yo creo en lo que me dice quién? Dios. Supongo que si un ángel se le aparece a cualquier mujer y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser la madre de Jesús. Lo primero que esa mujer quedaría en shock. ¿Quién es este señor? Y de que yo ni lo conozco. Jamás en mi vida he escuchado de él. Entonces, para que ella tenga esa fe y para que haya sido elegida, obviamente tiene que tener cierta relación y conocimiento de lo que va a suceder. Ella tendría que saber que vendría un Mesías y que a una mujer sería escogida, y que por lo tanto ella en ese momento se agradece o está agradecida que es ella, pero tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación. Y vamos a ver algunos versículos que siguen. Después que esto ocurrió, miren lo que sucedió. Lucas 1, 46 al 49. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Cuando nosotros vemos o leemos esto en la Biblia, y nosotros nos damos cuenta y decimos, wow, estos son versículos del Antiguo Testamento. Son cosas que dicen el Antiguo Testamento. Ella estaba empapada de eso. Ella estaba empapada de eso. Ella estaba estudiando, ella creía en esa situación. Qué importante, empapada de eso. Y todavía miren otro versículo. Si ustedes leen todos los versículos hasta el versículo 55, es maravilloso cómo ella expresa esa su confianza en Dios. Pero Lucas 1, 54 y 55, miren lo que dice. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Es que ella sabía lo que estaba viniendo. Por eso confió en lo que Dios le había dicho. Y eso lo había estudiado en la Biblia. Este ejemplo nomás, Génesis 17, 7, miren lo que dice. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y la de tu descendencia después de ti. Estos versículos ella lo sabía y lo repitió de memoria. Por esto era su confianza, porque su confianza no estaba basada en lo que Él me ha dicho, en lo que Él me ha dicho, en lo que Él ha predicado. Su confianza estaba basada en lo que decía, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la Biblia. Por eso creyó y por eso ella continuó de esa naturaleza. Ella pertenecía a una familia, hermano, espiritual. Zacarías, un profeta, Elizabeth también. Parece que ya conocía todo lo que
el Mesías iba a nacer. Qué interesante entonces esto. Entonces, ¿qué cosa? Ella creía en la palabra de Dios y en lo que Dios le había dicho. Creía en la palabra de Dios. Y no solamente eso, miren este otro ejemplo, Lucas 2, 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí presenta casi inmediatamente la vida de Ana, profetisa, consagrada a Dios. Pero miren qué es lo que pasa aquí, Lucas 2:38. Esta, presentándose en la hora, daba gracias ¿a quién? A Dios. ¿Y qué cosa hacía? Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de ¿qué? De Jerusalén. Wow. ¿Hablaba de quién? Del niño. Mi hermano Armando, es bien importante como el autor, el doctor Lucas, pone y da esos detalles tan específicos acerca de las mujeres. En el tiempo en que la mujer realmente no tenía, como usted lo ha dicho, ninguna voz ni voto para nada, era en segundo plano. Y segundo, ver a Ana, una mujer que llevaba, ¿cuánto? 84 años predicando la venida de ese niño que iba a ser el Salvador. Y es impresionante cuando yo veo que ella mira a María con el bebé y lo reconoce siendo bebé. No era un bebé cualquier y corriente para ella. Cuando lo vio, lo reconoció. Mis ojos vieron al Salvador. Es increíble cómo Dios a nosotras las mujeres nos da nuestro lugar, nuestro puesto, y se convierte Ana en la primera evangelizadora, 84 años, una mujer predicando acerca de la venida de Jesús. Misionera de Jesús. Wow. Pero ¿por qué hablaba del niño? ¿Por qué? ¿Por qué uno habla? ¿Por qué uno habla? Misionera, ¿por qué uno predica? ¿Por qué? ¿Por qué uno predica? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el que acepta a Cristo? Con aquel que lee. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? La hermana dice que no se pueden quedar callados. De la No se pueden abundancia del corazón habla la boca, dice. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué dice mi hermana? Que no se podía quedar callado. Después de saber todo, ella tenía que comentarlo, tenía que hablarlo. ¿Y por qué uno no se podrá quedar callado? A mí me impacta el hecho de que la señora Ana pueda con tanta seguridad decir o hablar de un niño en particular, con tanta seguridad, donde un lugar donde me imagino que abundaba el nacimiento de niños. ¿De dónde sacaba la idea de que ese niño tenía algo especial? Sino que es a través de la revelación del Espíritu Santo. Exactamente. Increíble. A mí lo miramos así tan fácil, lo vemos, pero increíble. Es una cosa de fe y de dedicación. Y tiene que ser de fe. Hombres de Biblia, hombres de fe. Y cuando uno acepta esta fe, lo que dice mi hermana, no se puede callar. Y la Biblia, miren lo que dice, Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la razón del cristianismo, de la predicación, del anuncio de la Biblia, de ser misioneros. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Está en nuestro corazón. Mi hermana dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué? Proclamaron la salvación. Las mujeres también estaban en la proclamación del Evangelio. Es que el mensaje es para todos. Otra cosa importante, Lucas 7, 11 y 12. Miren lo que dice. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín,
e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Pobre dama. No solamente se le había muerto su hijo, que era el sostén de la familia, sino que era, ¿qué cosa? Viuda. Viuda. En esos tiempos una calamidad ser viuda. En ese tiempo una calamidad. Hay algo más acerca de esto, es que en ese tiempo no solamente el hecho de que ella era viuda, sino que el hecho de morirse su hijo, que era el único que le daba nombre a ella. Una mujer tenía valor si tenía un hombre que la representara. Si no era el esposo, tenía que ser el hijo. Ahora, se moría todo lo que él tenía, ella quedaba completamente desamparada. Wow, completamente desamparada. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasó, Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Amén. Cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella. La pregunta es, wow, ¿por qué se compadece Dios? Él sabía. A mí me impresionó el comentario que hacía la lección de cuán compasivo era Jesús. Amén. Cuando Jesús vio a esa mujer, se sintió, wow, qué triste el dolor que estaba pasando esa mujer. Entonces me hace pensar, cuando pasamos nosotros por dificultades, podemos estar seguros de que ese compasivo Jesús está allí también. Ahí está por nosotros, por nosotros. Miren lo que dice Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, ¿qué? Se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos. Esa es la característica de Dios. Amén. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito. El mundo está sufriendo, está con problemas, el mundo tiene muchas cosas. Voy a dar a mi hijo. ¿Por qué? Porque se compadece de nosotros. Y este otro versículo, Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Qué maravilla para todos. Yo nunca me olvidaré de ti. Se compadeció de ella. Y luego, ¿qué pasó? Y le dijo, no llores. Una de las cosas más difíciles que uno tiene en la vida es hablar con una persona que tiene un difunto. Difícil. Yo no sé qué decir. Ya. Y lo último que le podría decir es ¿qué cosa? No llores. Ilógico. No Ilógico, llores. ajá. Ilógico. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Por qué? Porque Él sí tiene el poder sobre la muerte. Él tiene la Cuando solución. venía de Él, había solución. Él tiene la solución a la muerte. Y en ese caso, ¿qué hizo? Miren lo que hizo. Y acercándose, tocó el féretro. Cosa que nuestra hermana dijo en ese tiempo era malo. Contaminación. Era qué cosa, Números 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Le importó o no le importó a Jesús? No. No, él tocó el féretro. ¿Por qué? Puede ser, pero está contaminado. Está contaminado. ¿Por qué? ¿Cuál es el detalle de Jesús? Miren Juan 10:10 lo que dijo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para ¿qué? Tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo soy la solución. Wow, qué interesante eso. Él tiene la solución. Poder. Él tiene la solución. Y continuamos con este versículo. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron.
y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7, 15, 16. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban ¿a quién? Claro. A Dios. Tiraron ese fe. Diciendo qué cosa, una gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado ¿a quién? A su pueblo. No era para menos. Tenía que ser alguien. Tenía que ser alguien. Un profeta. Y aquí dice, todos tuvieron miedo y lo importante, glorificaban a Dios. Dios. Es que así es. Dios utiliza a los seres humanos para que otros glorifiquen ¿a quién? A Dios. Él hace cosas con nuestra vida, con la vida de las damas, de los varones. Él hace grandes cosas. ¿Para qué? Para que la gente glorifique a Dios y conozca qué cosa, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Eso es importante. Fueron testimonio de Dios, los utilizó Dios para hacer testimonio. Es que Dios utiliza a todos. Amén. A todos solamente. Otro ejemplo, Lucas 7:36. Miren lo que dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Eso me llama la atención. Versículo Lucas 7:37. Miren lo que dice. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿En qué pone énfasis Lucas en estos versículos? ¿Cuál es el énfasis? ¿En el pecado? Mujer pecadora. ¿Y qué más? Que estaba ¿Cómo? Fariseo. en casa de un fariseo. Ya. Pone énfasis, miren lo que dice, fariseo, uno de los fariseos en casa del fariseo. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, recalcando. Yo pienso que, por ejemplo, los fariseos eran considerados como los religiosos, ¿no? Entonces, de pronto por eso hace el énfasis del que era pecadora. ¿Qué nos recuerda ese énfasis? La oración en el templo del fariseo y el publicano. La oración del fariseo y el publicano. En esa oración, ¿cómo se ve el fariseo? Yo no hago, Yo no hago. casi santo. Yo soy santo, erudito, conozco la Biblia, conozco todo. Ese no conoce nada. ¿Es qué cosa? Pecador. Pecador. Gracias, El que no mismo, la misma figura. El fariseo que es de esa calidad y la mujer que es qué cosa? Pecadora. Wow, qué importante, qué énfasis. Pero miren lo que todavía dice. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, la mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Y Lucas 7:38 dice, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Y qué dijo el fariseo? Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, Sabría. conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesucristo sabía que ella era pecadora, ¿sí o no? Claro que sí. Y también sabía lo que él estaba pensando. Y eso sabía, claro que sí. Pero miren lo que Jesucristo hizo. Lucas 7:40. Entonces él estaba pensando para sí, ni habló. Ni habló, sí, en su mente. Solamente en su mente. Y miren lo que dice. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, ahora sí, ¿qué cosa? Sí, maestro. Ajá.
Ya sabía que le iba a decir, ya sabía que le había leído qué cosa. El La mente. pensamiento. Y entonces les relata la parábola del deudor. ¿Quién ama más? Y como resultado de esa parábola, lo podemos leer en la casa, miren lo que sucedió. Lucas 7, 47 y 48. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Quién puede perdonar? Cristo. Solo Jesús. Es que a Él no le importa cuán pecador es uno. No le importa qué es lo que hemos hecho. No le importó qué es lo que ha hecho esta dama. No le importa para nada. Solamente le dijo qué cosa. Tus pecados te son perdonados. Y hay otro ejemplo más. Lucas 8:48 que dice. Y Él le dijo a otra dama. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hija, a otra dama. El énfasis, Dios nos ama a todos. Amén. Aunque las personas no nos miren igual, Dios nos ama a todos. Y nos mira ¿Y igual. por qué le dijo, hija, tu fe te ha salvado? Miren lo que dice Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Prácticamente perdió esperanza. Pero Dios le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. A veces, ¿acaso no tenemos eso? ¿Acaso no nos enfrentamos a eso? ¿Y qué dice luego? Miren Mateo 5, 27 y 28. ¿Cómo añade? Cuando oyó hablar de Jesús, esa mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su mano, ¿qué cosa? Seré salva. ¿Oyó hablar de quién? De Jesús. Eso es todo. El poder de la fe. El poder de la fe, ¿basado en quién? En Jesús. Entonces, las mujeres fueron salvadas por Jesús. Amén. Jesús vino para salvar también a las damas. Pero hay más. Miren lo que dice Lucas 10, 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es la otra historia de Marta y María. Y esta historia es interesante. Dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué cosa? ¿Cuál es esa buena parte? ¿Cuál es? Miren lo que dice Lucas 10, 39, 40. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía ¿qué cosa? Su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Cuál era esa buena parte? Que María se sentó a los pies de Jesús. Se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Oía su palabra. Eso es lo importante, es oír su palabra. La clave está en oír la palabra, porque la fe viene por oír la palabra y la palabra de Dios. Esa fe es la parte importantísima. O sea, tomar tiempo, separar tiempo. Separar tiempo para estar ¿con quién? Con Jesús. Hay que tener en cuenta que alguien tiene que hacer los quehaceres. Ajá. Y no es que la comida se iba a servir sola, sino que prioridades. Ahí está. Porque usted tiene que trabajar, que no piensa que va a pagar biles. Porque la tarjeta de crédito, esos biles siempre van a venir. Pero prioridades. ¿Qué es lo importante en esto? Entonces, su prioridad era ¿quién? Jesús.
Prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué hago al levantarme temprano? Busco a Jesús, me pongo ahí en los pies de Jesús. ¿Qué hago? Entonces, ellos buscaron su prioridad ¿en quién? En Jesús. Y ese es el privilegio para todos. Seguimos con este versículo, Lucas 21, 1 y 2. Miren lo que dice. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y esto es interesante, Lucas 21:3, miren lo que dice. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Una matemática extraña. Matemática extraña. ¿Por qué él dijo esto? Que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Miren lo que dice la Biblia, Lucas 21:4. ¿Por qué todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba? Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Y lo echó por qué? Por amor a Dios. Daban ofrendas con amor. Miren lo que las mujeres en el ministerio de Jesús, ese énfasis con las damas, qué importante. Es lo que Él hace con nosotros. O sea, no hay para Dios, como decía el versículo de Moria, no hay, ¿qué cosa? Distinción entre hombre y mujer. Todos somos unos en Cristo. Lucas 18, 6 y 7, miren lo que dice, importante. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18, 4, 5, miren lo que dice. Y Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Persistente. ¿Qué está tratando de enseñar Jesucristo en esta ocasión al hablar de esta mujer? ¿Qué está tratando de enseñar? Algunas cosas importantes. Dentro del ministerio de Jesucristo dice que las mujeres demuestran confianza, proclaman salvación, dan testimonio de Dios, fueron salvadas por Jesús, su prioridad es Cristo, daban ofrendas con amor, todo eso, pero Él está diciendo algo especial que une todas estas cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que une todas esas cosas? Perseverancia. Perseverancia, dice mi hermano. ¿Qué más? ¿Qué es lo que les estaba tratando de enseñar? Miren lo que él dice, Lucas 18, 1 a 3, los versículos anteriores. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo importante, la oración, la necesidad de orar. ¿Qué más? ¿Qué más de acuerdo a esto? Miren lo que dice aquí. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a quién. Un malo. ¿Podía hacerle justicia? Aparentemente no. Pero para Dios habrá algo imposible. Que había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a un hombre, ¿qué había hecho? Le haré, ¿qué cosa? Justicia. Es que cuando hay oración, ¿qué cosa? La oración cambia las cosas. Amén. Cambia rotundamente. Parece imposible, pero cuando hay oración, vemos milagros. Vemos milagros como este milagro. Cambió a este hombre, no sé cómo, pero produjo el efecto. Voy a hacer justicia, tuvo efecto. Algo más importante, miren lo que dice aquí. Hazme justicia de mi adversario. Ese era el pedido. La fe persistente es una fe que conquista.
No se desanima, constantemente, persistentemente. La fe persistente es una fe que conquista. Y esa tiene que ser nuestra fe. Así nuestra fe. Eso tenían ellos, una fe que conquista, una fe que realmente triunfaba, una fe que triunfa. Y si no tenemos la respuesta aquí, miren lo que dice Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará, ¿qué cosa? Justicia. ¿Cuándo? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuándo nos hará justicia? Pronto. Lo importante es, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿eh? Porque esto cada día pareciese que ese ingrediente desaparece lenta o rápidamente, dependiendo de qué punto de vista lo veamos. Y parece que nos está diciendo, cuando venga Jesucristo, ¿tendrás tu fe? ¿Tu fe será como esto? Conquistadora, triunfadora, ¿tu fe será triunfadora? Persistente. ¿Cómo va a ser tu fe? Ojalá, mis hermanos, que nuestra fe sea como de estas damas. Amén. Damas que han recibido el Evangelio con gozo y han sabido ser cristianas. Eso es un mensaje para todos nosotros. Ojalá que nuestra fe sea persistente como el ejemplo que ellos nos han dado. Que Dios nos bendiga. Amén. Y nos cuide, mis hermanos. Amén. El título para hoy día es Las mujeres en el ministerio de Jesús. Versículo de memoria. Gálatas 3, 26 y 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. ¿Y quiénes son esos todos? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? En Cristo Jesús. La significancia de este versículo es grande. Todos somos iguales. En ese tiempo había una división entre judíos y gentiles, griegos. Para Jesucristo, no más. La sociedad estaba dividida entre esclavos y libres. No hay esclavos ni libre. No hay varón ni mujer. En ese tiempo, las mujeres tenían problemas en la sociedad. Pero aquí dice, esto tiene que acabarse. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois unos en ¿quién? En Cristo. O sea, la clave de la unidad es Cristo. Esa es la clave de la unidad. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Y como nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Y por supuesto que vamos a hablar ahora de las mujeres en el ministerio de Jesús. Cosas interesantes acerca de las mujeres. Miren lo que pasa. Lucas 1, 42, 43. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Quiénes están hablando? Vamos a ver quiénes están hablando en Lucas 1, 39 y 41. Miren, en aquellos días levantándose ¿quién? María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó ¿a quién? A Elizabeth. Dos mujeres, María y Elizabeth. ¿Y qué sucedió? Miren lo que dice. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre. En otro versículo dice de felicidad. De felicidad. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y entonces en esa circunstancia es esta conversación. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
Entonces hace una pregunta interesante, importante. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Está hablando Elizabeth. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la pregunta más grande todavía es, ¿por qué se eligió a María? Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué a María? ¿Por qué específicamente a ella y no a otra dama? Dice aquí que María era una estudiante devota de las Escrituras y por ello adecuada para ser la madre de Jesús. Wow, estudiante devota de las Escrituras. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Algo que alguna cosa que nos dé una pista del por qué. Es bien interesante cuando María recibe la noticia a través del ángel de que ella va a ser la madre terrenal de Jesús. La forma del canto que ella empieza a elevar y entonar nos da las características de una persona, primero, que ha estudiado a profundidad la Escritura. Y segundo, que la relación de ella con el autor de las Escrituras era tan buena que la llenaba de gozo saber que en ella se estaba haciendo el cumplimiento de la profecía. Wow. Eso es interesante, importante. Pero miren este versículo importante, Lucas 1:45. ¿Qué es lo que le dice Elizabeth? Y bienaventurada la que, ¿qué cosa? Creyó. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Por qué María? Porque creía. Fe. Tenía, ¿qué cosa? Fe. Fe. Este versículo es importantísimo. Miren cómo traducen otras versiones. La Nueva Versión Internacional. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Es que ella creyó. Una mujer de fe. Tenía fe. Miren esta otra traducción al lenguaje actual. Dios te ha bendecido porque confiaste ¿en qué? En sus promesas. Imagínense. Toda confianza. Y esta otra versión, palabra de Dios para todos. El Señor te bendecirá porque creíste que sucedería lo que Él te dijo. Una demostración de confianza en Dios inquebrantable. Inquebrantable. Dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se va a cumplir, y lo creo y se va a cumplir. Por eso se le eligió. Pero ¿de dónde viene esta fe? ¿De dónde viene esa fe? ¿Qué pasó con ella? ¿Cuáles eran las características de esta mujer de fe que, wow, énfasis, Dios nos ama a todos? Amén. Aunque las personas no nos miren igual, Dios nos ama a todos. Y nos mira ¿Y igual. por qué le dijo, hija, tu fe te ha salvado? Miren lo que dice Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Prácticamente perdió esperanza. Pero Dios le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. A veces, ¿acaso no tenemos eso? ¿Acaso no nos enfrentamos a eso? ¿Y qué dice luego? Miren Mateo 5, 27 y 28. ¿Cómo añade? Cuando oyó hablar de Jesús, esa mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su mano, ¿qué cosa? Seré salva. ¿Oyó hablar de quién? De Jesús. Eso es todo. El poder de la fe. El poder de la fe, ¿basado en quién? En Jesús. Entonces, las mujeres fueron salvadas por Jesús. Amén. Jesús vino para salvar también a las damas. Pero hay más. Miren lo que dice Lucas 10, 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo,
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es la otra historia de Marta y María. Y esta historia es interesante. Dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué cosa? ¿Cuál es esa buena parte? ¿Cuál es? Miren lo que dice Lucas 10, 39, 40. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía ¿qué cosa? Su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Cuál era esa buena parte? Que María se sentó a los pies de Jesús. Se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Oía su palabra. Eso es lo importante, es oír su palabra. La clave está en oír la palabra, porque la fe viene por oír la palabra y la palabra de Dios. Esa fe es la parte importantísima. O sea, tomar tiempo, separar tiempo. Separar tiempo para estar ¿con quién? Con Jesús. Hay que tener en cuenta que alguien tiene que hacer los quehaceres. Ajá. Y no es que la comida se iba a servir sola, sino que prioridades. Ahí está. Porque usted tiene que trabajar, que no piensa que va a pagar biles. Porque la tarjeta de crédito, esos biles siempre van a venir. Pero prioridades. ¿Qué es lo importante en esto? Entonces, su prioridad era ¿quién? Jesús. Prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué hago al levantarme temprano? Busco a Jesús, me pongo ahí en los pies de Jesús. ¿Qué hago? Entonces, ellos buscaron su prioridad ¿en quién? En Jesús. Y ese es el privilegio para todos. Seguimos con este versículo, Lucas 21, 1 y 2. Miren lo que dice. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y esto es interesante, Lucas 21:3, miren lo que dice. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Una matemática extraña. Matemática extraña. ¿Por qué él dijo esto? Que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Miren lo que dice la Biblia, Lucas 21:4. ¿Por qué todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba? Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Y lo echó por qué? Por amor a Dios. Daban ofrendas con amor. Miren lo que las mujeres en el ministerio de Jesús, ese énfasis con las damas, qué importante. Es lo que Él hace con nosotros. O sea, no hay para Dios, como decía el versículo de memoria, no hay qué cosa, distinción entre hombre y mujer. Todos somos unos en Cristo. Lucas 18, 6 y 7, miren lo que dice, importante. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18, 4, 5, miren lo que dice. Y Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Persistente. ¿Venido para qué? Tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo soy la solución. Wow, qué interesante eso. Él tiene
la solución. Poder. Él tiene la solución. Y continuamos con este versículo. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7, 15, 16. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. ¿Y glorificaban a quién? Claro. A Dios. Tiraron ese fe. Diciendo qué cosa, una gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a quién. A su pueblo. No era para menos. Tenía que ser alguien. Tenía que ser alguien. Un profeta. Y aquí dice, todos tuvieron miedo y lo importante, glorificaban a Dios. Dios. Es que así es, Dios utiliza a los seres humanos para que otros glorifiquen a quién, a Dios. Él hace cosas con nuestra vida, con la vida de las damas, de los varones. Él hace grandes cosas, ¿para qué? Para que la gente glorifique a Dios y conozca qué cosa, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Eso es importante. Fueron testimonio de Dios, los utilizó Dios para hacer testimonio. Es que Dios utiliza a todos. Amén. A todos solamente. Otro ejemplo, Lucas 7:36. Miren lo que dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Eso me llama la atención. Versículo Lucas 7:37. Miren lo que dice. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿En qué pone énfasis Lucas en estos versículos? ¿Cuál es el énfasis? ¿En el pecado? Mujer pecadora. ¿Y qué más? Estaba ¿Cómo? Fariseo. en casa de un fariseo. Ya. Pone énfasis, miren lo que dice, fariseo, uno de los fariseos en casa del fariseo. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, recalcando. Yo pienso que, por ejemplo, los fariseos eran considerados como los religiosos, ¿no? Entonces, de pronto por eso hace el énfasis del que era pecadora. ¿Qué nos recuerda ese énfasis? La oración en el templo del fariseo y el publicano. La oración del fariseo y el publicano. En esa oración, ¿cómo se ve el fariseo? Yo no hago, Yo no hago. casi santo. Yo soy santo, erudito, conozco la Biblia, conozco todo. Ese no conoce nada. ¿Es qué cosa? Pecador. Pecador. Gracias, El que no mismo, la misma figura. El fariseo que es de esa calidad y la mujer que es qué cosa? Pecadora. Wow, qué importante, qué énfasis. Pero miren lo que todavía dice. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, la mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Y Lucas 7:38 dice, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Y qué dijo el fariseo? Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, Sabría. conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesucristo sabía que ella era pecadora, ¿sí o no? Claro que sí. Y sí. también sabía lo que él estaba pensando. Y eso sabía, claro que sí. Pero miren lo que Jesucristo hizo. Lucas 7:40. Entonces él estaba pensando para sí, ni habló. Ni habló, sí, en su mente. Solamente en su mente. Y miren lo que dice. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, ahora sí, ¿qué cosa? Mi maestro. Ajá.
Ya sabía que le iba a decir, ya sabía que le había leído qué cosa. El La mente. pensamiento. Y entonces les relata la parábola del deudor. ¿Quién ama más? Y como resultado de esa parábola, lo podemos leer en la casa, miren lo que sucedió. Lucas 7, 47 y 48. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Quién puede perdonar? Cristo. Solo Jesús. Es que a Él no le importa cuán pecador es uno. No le importa qué es lo que hemos hecho. No le importó qué es lo que ha hecho esta dama. No le importa para nada. Solamente le dijo qué cosa. Tus pecados te son perdonados. Y hay otro ejemplo más. Lucas 8:48 que dice. Y Él le dijo a otra dama. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hija, a otra dama. Yo creo en lo que me dice quién, Dios. Supongo que si un ángel se le aparece a cualquier mujer y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser la madre de Jesús. Lo primero que esa mujer quedaría en shock. ¿Quién es este señor? Y de que yo ni lo conozco. Jamás en mi vida he escuchado de él. Entonces, para que ella tenga esa fe y para que haya sido elegida, obviamente tiene que tener cierta relación y conocimiento de lo que va a suceder. Ella tendría que saber que vendría un Mesías y que a una mujer sería escogida y que por lo tanto ella en ese momento se agradece o está agradecida que es ella, pero tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación. Y vamos a ver algunos versículos que siguen. Después que esto ocurrió, miren lo que sucedió. Lucas 1, 46 al 49. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Cuando nosotros vemos o leemos esto en la Biblia y nosotros nos damos cuenta y decimos, wow, estos son versículos del Antiguo Testamento. Son cosas que dicen el Antiguo Testamento. Ella estaba empapada de eso. Ella estaba empapada de eso. Ella estaba estudiando, ella creía en esa situación. Qué importante, empapada de eso. Y todavía miren otro versículo. Si ustedes leen todos los versículos hasta el versículo 55, es maravilloso cómo ella expresa esa su confianza en Dios. Pero Lucas 1, 54 y 55, miren lo que dice. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Es que ella sabía lo que estaba viniendo. Por eso confió en lo que Dios le había dicho. Y eso lo había estudiado en la Biblia. Este ejemplo nomás, Génesis 17, 7, miren lo que dice. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y la de tu descendencia después de ti. Estos versículos ella lo sabía y lo repitió de memoria. Por esto era su confianza, porque su confianza no estaba basada en lo que Él me ha dicho, en lo que Él me ha dicho, en lo que Él ha predicado. Su confianza estaba basada en lo que decía, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la Biblia. Por eso creyó y por eso ella continuó de esa naturaleza. Ella pertenecía a una familia, hermano, espiritual. Zacarías, un profeta, Elizabeth también. Parece que ya conocía todo lo que el Mesías iba a nacer. Qué interesante entonces esto. Entonces, ¿qué cosa? Ella creía en la palabra de Dios y en lo que Dios le había
dicho. Creía en la palabra de Dios. Y no solamente eso, miren este otro ejemplo, Lucas 2, 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí presenta casi inmediatamente la vida de Ana, profetisa, consagrada a Dios. Pero miren qué es lo que pasa aquí, Lucas 2:38. Esta, presentándose en la hora, daba gracias ¿a quién? A Dios. ¿Y qué cosa hacía? Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención ¿de qué? De Jerusalén. Wow. ¿Hablaba de quién? Del niño. Mi hermano Armando, es bien importante como el autor, el doctor Lucas, pone y da esos detalles tan específicos acerca de las mujeres. En el tiempo en que la mujer realmente no tenía, como usted lo ha dicho, ninguna voz ni voto para nada, era en segundo plano. Y segundo, ver a Ana, una mujer que llevaba, ¿cuánto? 84 años predicando la venida de ese niño que iba a ser el Salvador. Y es impresionante cuando yo veo que ella mira a María con el bebé y lo reconoce siendo bebé. No era un bebé cualquier y corriente para ella. Cuando lo vio, lo reconoció. Mis ojos vieron al Salvador. Es increíble cómo Dios a nosotras las mujeres nos da nuestro lugar, nuestro puesto, y se convierte Ana en la primera evangelizadora, 84 años, una mujer predicando acerca de la venida de Jesús. Misionera de Jesús. Wow. Pero ¿por qué hablaba del niño? ¿Por qué? ¿Por qué uno habla? ¿Por qué uno habla? Misionera, ¿por qué uno predica? ¿Por qué? ¿Por qué uno predica? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el que acepta a Cristo? Con aquel que lee. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? La hermana dice que no se pueden quedar callados. De la No se pueden abundancia del corazón habla la boca, dice. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué dice mi hermana? Que no se podía quedar callado. Después de saber todo, ella tenía que comentarlo, tenía que hablarlo. ¿Y por qué uno no se podrá quedar callado? A mí me impacta el hecho de que la señora Ana pueda con tanta seguridad decir o hablar de un niño en particular, con tanta seguridad, donde un lugar donde imagino que abundaba el nacimiento de niños. ¿De dónde sacaba la idea de que ese niño tenía algo especial? Sino que es a través de la revelación del Espíritu Santo. Exactamente. Increíble. A mí lo miramos así tan fácil, lo vemos, pero increíble. Es una cosa de fe y de dedicación. Y tiene que ser de fe. Hombres de Biblia, hombres de fe. Y cuando uno acepta esta fe, lo que dice mi hermana, no se puede callar. Y la Biblia, miren lo que dice, Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la razón del cristianismo, de la predicación, del anuncio de la Biblia, de ser misioneros. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Está en nuestro corazón. Mi hermana dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, que proclamaron la salvación. Las mujeres también estaban en la proclamación del Evangelio. Es que el mensaje es para todos. Otra cosa importante, Lucas 7, 11 y 12. Miren lo que dice. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente en la ciudad. Pobre dama.
No solamente se le había muerto su hijo, Su que era el único. sostén de la familia, sino que era, ¿qué cosa? Viuda. Viuda. En esos tiempos una calamidad ser viuda. En ese tiempo, una calamidad. Hay algo más acerca de esto, es que en ese tiempo no solamente el hecho de que ella era viuda, sino que el hecho de morirse su hijo, que era el único que le daba nombre a ella. Una mujer tenía valor si tenía un hombre que la representara. Si no era el esposo, tenía que ser el hijo. Ahora, se moría todo lo que él tenía, ella quedaba completamente desamparada. Wow, completamente desamparada. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasó, Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció De ella. Amén. Cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella. La pregunta es, wow, ¿por qué se compadece Dios? Él sabía. A mí me impresionó el comentario que hacía la lección de cuán compasivo era Jesús. Amén. Cuando Jesús vio a esa mujer, se sintió, wow, qué triste el dolor que estaba pasando esa mujer. Entonces me hace pensar, cuando pasamos nosotros por dificultades, podemos estar seguros de que ese compasivo Jesús está allí también. Ahí está por nosotros, por nosotros. Miren lo que dice Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, ¿qué? Se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos. Esa es la característica de Dios. Amén. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito. El mundo está sufriendo, está con problemas, el mundo tiene muchas cosas. Voy a dar a mi hijo. ¿Por qué? Porque se compadece de nosotros. Y este otro versículo, Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué maravilla para todos. Yo nunca me olvidaré de ti. Se compadeció de ella. Y luego, ¿qué pasó? Y le dijo, no llores. Una de las cosas más difíciles que uno tiene en la vida es hablar con una persona que tiene un difunto. Difícil. Yo no sé qué decir. No sé qué decir. Ya. Y lo último que le podría decir es qué cosa. No llores. Ilógico. No llores. Ilógico, ajá. Ilógico. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Por qué? Porque Él sí tiene el poder sobre la muerte. Él tiene la Cuando solución. venía de Él, había solución. Él tiene la solución a la muerte. Y en ese caso, ¿qué hizo? Miren lo que hizo. Y acercándose, tocó el féretro. Cosa que nuestra hermana dijo en ese tiempo era malo. Contaminación. Era qué cosa, Números 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Le importó o no le importó a Jesús? No. No, él tocó el féretro. ¿Por qué? Puede ser, pero está contaminado. Está contaminado. ¿Por qué? ¿Cuál es el detalle de Jesús? Miren Juan 10:10 lo que dijo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido